Hola vikingos, ¿cómo estáis? Un saludo como siempre, aquí un vikingo infiltrado, como siempre, retransmitiendo desde el otro lado de las líneas enemigas, como siempre en territorio hostil. Y bueno, hoy os traigo un vídeo, lógicamente, ¿no? Centrado en la liga, en ese inicio de liga, ese campeonato liguero que comienza para nosotros hoy, esta noche, a las 10 de la noche, horario español, contra el Deportivo Alavés. Y bueno, me apetecía traer un vídeo en el que, más que analizar el partido en sí, me apetecía hablar un poco de cuáles son las expectativas que tengo, qué ilusiones puedo llegar a tener con el equipo actual, sin contar con más fichajes, simplemente con la plantilla actual. Y bueno, ver un poco qué posibilidades tenemos, echarle un vistazo también a cómo están nuestros rivales, principalmente Atlético de Madrid, Barça, incluso Sevilla. Pues eso, echarle un vistazo un poco a cuáles son realmente nuestras posibilidades, cómo lo veo y vamos a ver cómo acaba todo esto. Como os comenté en vídeos anteriores, yo creo que en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto con Carlo Ancelotti, cualquier proyecto que para mí pueda ser considerado un proyecto realmente de futuro, un proyecto ganador, ese proyecto ganador del que tantas veces os he hablado, indudablemente desde mi punto de vista pasa sí o sí por ser el equipo dominador de tu competición doméstica, ¿no? En este caso la Liga Española. ¿Y por qué le doy tantísima importancia a ganar la Liga? Pues básicamente porque la Liga, competir bien en la Liga, estar bien en la Liga, significa estar bien domingo a domingo, semana a semana, jornada tras jornada. Al final es la competición del día a día, ¿no? Y yo creo, y siempre lo he creído, que esa es la competición en la que realmente se ve el estado de forma del equipo, el estado futbolístico del equipo, del club, y por eso le doy tantísima importancia, ¿no? Al final sí que es cierto que evidentemente la Champions es el título más deseado y sobre todo para nosotros, ¿no? El Real Madrid siempre ha tenido y tendrá esa especie de vínculo especial con la Champions, pero la Liga es tremendamente importante también para entender nuestra historia, para entender nuestro palmarés. Somos el equipo con más ligas de España y en mi opinión creo que es uno de los objetivos que deberíamos marcarnos a fuego, ¿no? El volver a ser claramente el equipo dominador de la Liga Española. Y eso pasa por hacer algo que desde hace ya muchas temporadas no ha sucedido, y es el empalmar varias ligas consecutivas, ¿no? Desde la temporada 2006-2007, 2007-2008, que no encadenamos dos títulos de liga seguidos. Y bueno, yo creo que en esta coyuntura futbolística que vivimos, en la que el Real Madrid es un equipo que está por hacer, ese proyecto ganador que confío que la directiva pueda conseguir, está muy por hacer, está en pañales, realmente casi podemos decir que ni siquiera ha empezado. Evidentemente yo creo que va a ser muy difícil que podamos competir con garantías en Europa, en Champions, y por ello creo que es súper importante no desengancharnos de la Liga, centrarnos en ella, darle el valor que tiene, que es muchísimo, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? A mí lo que me gustaría a nivel liga, a nivel competición doméstica, que fuésemos en España lo que
lo que la Juve ha sido en los últimos años en Italia, lo que el Paris Saint-Germain ha sido más o menos en Francia, y lo que el Bayern de Múnich, sobre todo, yo creo que ese es el referente, ha sido en Alemania. Y es que si echamos un vistazo a nuestros dos principales rivales, que son Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, yo creo que tenemos una oportunidad histórica de volver a ser ese equipo tremendamente dominador de la Liga Española, ¿no? Es un Atlético de Madrid que evidentemente no tiene el potencial económico que podemos tener nosotros o incluso el Barça. Es un Atlético de Madrid que vive de las malas épocas de Real Madrid y Barça para poder de vez en cuando sacar la cabeza y conseguir esos títulos de liga que normalmente se le escapan de vez en cuando a Real Madrid y Barça. El año pasado ganaron la liga, yo creo que consiguiendo un nivel de puntuación, en mi opinión, más superior a lo que acostumbra el equipo de Simeone, pero yo creo que eso es algo que no va a suceder siempre. El Atlético de Madrid tiene muy buen equipo, es un equipo evidentemente muy trabajado, pero tiene también las limitaciones que tiene, no nos engañemos. Yo no veo que el Atlético de Madrid pueda aguantar un ritmo de puntuación de más de 90 puntos. En esos baremos de 80, 85 puntos, el Atlético de Madrid se puede mover más o menos bien en una temporada muy, muy, muy buena por parte de ellos, pero una puntuación de 90 puntos veo muy difícil que el Atlético de Madrid, un equipo que sí, que defensivamente ya sabemos que es tremendamente rocoso, muy trabajado, pero que en ataque es un equipo al que, tampoco se concede demasiadas alegrías. Entonces, es un poco lo que os digo, ¿no? Yo creo que la liga de la temporada pasada, fue una de esas excepciones que de vez en cuando ocurren, cuando Real Madrid y Barça, no consiguen las puntuaciones que normalmente suelen conseguir. Y se suma que el Atlético de Madrid sí que pudo hacerlo, ¿no? Aparte de, y no es un tema menor, el tema arbitral evidentemente favoreció muchísimo al Atlético de Madrid y sobre todo perjudicó terriblemente al Real Madrid el año pasado, ¿no? Pero eso es algo con lo que tenemos que contar y es algo que viene sucediendo desde hace ya demasiados años y no tiene pinta de que vaya a cambiar en breve. En cuanto al Barça, todos sabemos el verano tan convulso que ha vivido la entidad azulgrana. Es evidente que todavía están en ese shock, en ese estado de auténtica parálisis deportiva institucional después de la salida de Messi, la traumática salida para ellos de Leo Messi. Pero en cuanto al Barça hay que decir que en cuanto a plantilla, a pesar de la salida de Messi, sigue siendo una plantilla que está muy por encima de las posibilidades económicas reales del Barça. Es decir, y esto lo hemos analizado muchas veces, de la misma manera que el Real Madrid sí que ha ido ajustándose de manera más que correcta a la economía del club, a lo que se podía permitir económicamente el club. El Barça no ha hecho nada de todo eso y ha seguido viviendo muy por encima de sus posibilidades. Tanto es así que incluso parece tener ciertas dificultades incluso para poder inscribir a todos los jugadores que han contratado este verano, ¿no? Pero contando que al final puedan inscribirlos, la plantilla del Barça, como os digo, sigue siendo en cuanto a nombres una plantilla muy por encima de las posibilidades económicas del club, mucho más de lo que en teoría se deberían poder permitir, pero eso hace que acumulen, principalmente en ataque,
una serie de jugadores muy notables. El Real Madrid, por ejemplo, no va sobrado de ese tipo de jugadores, y el Barça sí los tiene, y en mucha cantidad, ¿no? Es un Barça que perfectamente puede juntar en una delantera a Griezmann, a Depay y al Kun Agüero, por ejemplo. Nuestra delantera, por mucho que Benzema evidentemente es un jugadorazo increíble al que, bueno, me encanta, pero es prácticamente en los últimos años ha sido el único faro, el único referente en ataque que hemos tenido. El Barça tiene muchísimos más recursos en ataque, hay que ser claros, hay que ser honestos. Ya no solamente con estos 3 jugadores que he nombrado, sino también tienen pues otra serie de jugadores que, aunque puedan estar mejor o peor, o vengan de lesiones, o bueno, vamos a ver cómo se recuperan de esas lesiones, también son jugadores muy importantes y que en ataque evidentemente les tienen que dar muchísimo, ¿no? Me estoy refiriendo a jugadores como Ansu Fati, me estoy refiriendo a jugadores como Coutinho, me estoy refiriendo a jugadores como Dembélé. O sea, fijaos qué 6 jugadores tiene en ataque el Barça, ¿no? Por lo menos en cuanto a nombre, son jugadores tremendamente importantes, ¿no? Ya veremos si van a poder inscribirlos a todos, pero en principio no deja de ser un equipo que en ataque tiene muchísimos argumentos, ¿no? Aunque, por contra, el Barça pues también tiene sus problemas y sus hándicaps, ¿no? El primero, desde luego, el factor Messi. La ausencia de Messi, pues evidentemente que va a condicionar muchísimo al Barça. Yo espero que para mal, por lo menos a corto plazo, por lo menos en esta temporada. Y es que, es evidente que la aportación de Messi, un jugador de más de 30 goles por temporada, de no sé cuántas asistencias por temporada, pues lógicamente este año no lo van a tener. Messi es un jugador que condicionaba muchas veces el planteamiento de los equipos rivales, y esta vez pues no lo va a poder hacer. Messi es un jugador que desequilibraba defensas, sobre todo de los equipos de media tabla hacia abajo, que facilitaba muchísimo las cosas en partidos, pues bueno, contra esos equipos, contra equipos de media tabla hacia abajo. Y bueno, y eso en la liga es súper importante a la hora de poder vivir un poco más cómodo, de ganar holgadamente, de no tener que desgastarse tanto. Y bueno, pues todas esas cosas que Messi les ahorraba durante todos estos años, pues a partir de esta temporada ya no lo van a tener. Y si todo sigue la línea de los últimos años, teniendo en cuenta que sigue siendo un equipo defensivamente frágil, o en mi opinión bastante más frágil que Real Madrid y Atlético de Madrid, yo creo que evidentemente el rendimiento del equipo, salvo que Koeman consiga hacer un equipo mucho más sólido, se tiene que resentir notablemente, ¿no? El año pasado ya quedaron terceros con Messi. Tampoco nos pensemos que porque Messi ya no esté ahora se van a hundir al 6º puesto, yo espero y deseo sobre todo que se resientan, que lo noten y que puedan tener muchas dificultades. Y en cuanto al Madrid, ¿cuáles son las claves para que nuestro equipo, para que el Real Madrid pueda encarar la Liga en condiciones de poder no solo competirla, sino poder ganarla, ¿no? Pues el primer factor que yo quisiera tener en cuenta es un tema que el año pasado nos hizo muchísimo daño, que es el tema de las lesiones, ¿no? El año pasado el Real Madrid acumuló más de 60 lesiones durante la temporada, y eso evidentemente es un lastre tremendo, ¿no? A la hora de poder confeccionar onces con ciertas garantías, ¿no? Evidentemente, por poquito que esa situación tan anómala, tan extraña que se vivió el año pasado se pueda corregir mínimamente, sin duda tiene que rendir muy a nuestro favor, pudiendo contar
con la mayor cantidad de efectivos posibles en cada jornada, ¿no? El segundo factor que evidentemente también hay que tener en cuenta es el tema arbitral. Y esto no es un tema de ser más o menos llorón, es un tema de datos, de constatar datos, y cualquiera que le eche un vistazo al saldo arbitral, especialmente de la temporada pasada, aunque esto viene sucediendo desde tiempos inmemoriales, es para tirarse de los pelos, y no son excusas, ¿no? El año pasado vivimos situaciones súper extrañas, con criterios muy diferentes en cuanto sobre todo a la aplicación del VAR, evidentemente eso nos va a seguir lastrando muchísimo. Espero que no tanto como el año pasado. Yo creo que, sinceramente, y lo digo así de claro, la liga del año pasado nos la robaron, simplemente. Yo creo que por algún motivo alguien no quiso que el Real Madrid consiguiera esa segunda liga consecutiva. Lo digo así de claro, no me corto un pelo. Esperemos que el Real Madrid esté muy atento a esas cosas, que esté mucho más ágil a la hora de denunciar ciertas cuestiones, y que eso permita que tengamos unos arbitrajes, un saldo arbitral un poquito más equilibrado, ¿no? Un poquito más acorde con lo que tiene que ser, ni más ni menos. Yo no pido que nos regalen nada, pero por lo menos que no nos roben, ¿no? El tercer factor que me parece súper importante también para poder ganar esta liga es empezar bien. Lo que tampoco nos podemos permitir es empezar tan mal como empezamos la temporada pasada. No nos podemos permitir el lujo de regalar puntos a las primeras de cambio. Es súper importante empezar bien, porque sí, evidentemente la liga es una competición larga, es una competición de 38 partidos, de 38 jornadas, pero empezar bien, hacer una muy buena primera vuelta, yo creo que te garantiza el poder luego competir en la segunda vuelta con ciertas garantías, ¿no? Por lo menos con mucha más tranquilidad y por lo menos de manera mucho más holgada, sin que el equipo tenga que estar jugándose la vida prácticamente en cada partido, ¿no? Que eso evidentemente comporta también un desgaste físico y mental muchísimo mayor, ¿no? Pero os digo, me parece este tercer punto me parece muy importante, ¿no? Conseguir hacer una puntuación cercana a los 45 puntos en la primera vuelta, a mí me parece que sería lo suyo, ¿no? Aunque sea de 42, de 43, estar cerca, rondar por lo menos esos 45 puntos tendría que ser el objetivo para esta primera vuelta, y para poder competir con muchas más garantías y encarar muchísimo mejor el final de temporada. El cuarto punto, que también me parece muy importante, es el hecho de que podamos contar, que tengamos una mayor cantidad de jugadores realmente utilizables para poder competir, ¿no? Y es que sobre todo el año pasado la plantilla se nos quedó cortísima, reducida apenas a 12, 13 jugadores realmente utilizables, y necesitamos la aportación tanto de esos jugadores jóvenes talentosos que tenemos y que están ahí en ese impasse, ¿no? de poder explotar o estancarse, ¿no? Pues esperemos que la moneda en este caso caiga cara, y esos jugadores, alguno de ellos por lo menos, exploten realmente y se puedan consolidar como jugadores realmente del nivel del Real Madrid, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en los jóvenes, en Vinicius, en Rodrigo, estoy pensando en Ceballos si finalmente se queda, estoy pensando en Jovic, aunque tengo muchísimas dudas con el jugador serbio, pero también estoy pensando en lo que
lo poco o mucho que puedan aportarnos otros jugadores, pues bueno, pues como por ejemplo Marco Asensio, que espero y deseo que esta temporada pueda aportar mucho más de lo que ha venido aportando desde la lesión. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, qué sucede también con Eden Hazard y con Gareth Bale. Bueno, es una auténtica incógnita. Bale no estuvo el año pasado y bueno, la verdad es que además ocupan posiciones en las que tenemos muchísima necesidad de desequilibrio, de gol, de complementar el juego de Benzema. Necesitamos que aporten, ¿no?, que sumen, que realmente por poquito que nos den de más con respecto a los últimos años, ya va a ser muchísimo, ¿no?, porque es precisamente en ese punto, en las bandas, en los extremos, es justamente donde más debilidades tiene nuestro equipo. Y como os digo, todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea, y ojalá pues podamos contar con el concurso y con la buena aportación tanto de lo que os digo, ¿no?, de Hazard y de Bale, y de Vinicius y Rodrigo, de Marco Asensio. Pues como os digo, ojalá podamos contar con algo más de su parte, y que puedan lo que os digo, aunque sea complementar de manera positiva lo que el juego de Benzema en ataque, que estos últimos años ha sido, pues como os digo, ¿no?, el faro, el único referente realmente útil que hemos tenido en ataque en los últimos años, y evidentemente es una situación tremendamente anómala, que no puede ser, que no está acorde con lo que debe ser un Real Madrid, ¿no? Y el quinto punto, que también me parece muy importante, es que la vieja guardia, ¿no?, esa vieja guardia de lo que os hablé en un vídeo anterior, os dejo el link en la descripción, no decaiga, ¿no?, o por lo menos consigamos que esos jugadores utilizables, esa mayor cantidad de jugadores utilizables, puedan permitirle a esa vieja guardia, a esos Kroos, a esos Modric, a esos Benzema, poder tener una situación un poco más cómoda en el equipo, no tener que desgastarse tanto en según qué partidos, restarle minutos a esos jugadores tan veteranos, que todos sabemos que evidentemente van a estar perfectamente comprometidos y van a darlo todo en cada partido, pero no nos engañemos. Son jugadores que ya han entrado en unas edades en las que en cualquier momento puede haber un bajón súbito, repentino de su aportación, y vamos a necesitar muchísimo de otros nombres, de otros jugadores. Estoy pensando en Valverde, estoy pensando en Ceballos, estoy pensando, no sé si pensar en Odegaard, porque todo apunta que finalmente se va a marchar al Arsenal, pero evidentemente necesitamos que esa vieja guardia, esos Kroos, esos Modric, ese Casemiro, ese Carvajal, puedan vivir de manera un poquito más cómoda, más holgada, y no tan al límite, no llevarlos tan al límite, y que podamos contar con ellos frescos y en las mejores condiciones posibles cuando tengamos que jugar, sobre todo partidos determinantes contra rivales directos, ¿no? Por eso es súper importante, lo que os digo, ¿no?, que podamos tener una mayor aportación de otros nombres, de otros jugadores, que otros jugadores vayan apareciendo como jugadores realmente importantes, como jugadores realmente capaces de poder cumplir, de poder estar al nivel de la primera plantilla del Real Madrid, aportando cosas, aportando juego, aportando fútbol, aportando trabajo, aportando cosas que necesitamos para que podamos aprovechar todas y cada una de las piezas que conforman esta plantilla, ¿no? Y es así. Lo necesitamos. Para mí es vital que sobre todo esos partidos contra equipos
de media tabla hacia abajo, que sobre todo se nos atascaron muchísimo el año pasado, pues bueno, estos jugadores puedan estar ahí, puedan aportar y puedan competir con garantías para que puedan restarle minutos a esa vieja guardia que evidentemente es la que vamos a necesitar, sobre todo pues en partidos más exigentes con con nuestros rivales directos, ¿no? Si los desgastamos también a esa vieja guardia pues contra el último de la tabla, porque pues un equipo formado por Ceballos, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Jovic, pues no te garantiza o te crea serias dudas de que puedan encararlo con garantías, si tenemos que desgastar a los Kroos, Modric y Benzema en estos partidos también, pues evidentemente eso nos va a dificultar muchísimo la tarea y va a hacer que en los partidos decisivos vayan a estar en peores condiciones de las que deberían. En definitiva, creo que va a ser una temporada tremendamente igualada, una temporada en la que por primera vez en muchos años no va a existir el factor Messi. Desde hace ya varios años tampoco existe el factor Cristiano. Aún así, fuimos capaces de ganar una liga, la liga de hace 2 temporadas. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ¿somos favoritos? Bueno, pues creo que hay que mojarse, y yo creo que por poco que se den buena parte de las circunstancias que os he ido narrando durante el vídeo, yo creo que sí que podemos ser favoritos. En mi opinión, yo creo que tenemos seguramente el equipo más equilibrado, el equipo defensivamente, o por lo menos junto con el Atlético de Madrid, o muy parecido al Atlético de Madrid, un equipo de ciertas garantías a nivel defensivo. Creo que a pesar de las salidas de Ramos y de Varane, un equipo con Álava, con Militao, con Mendy, con un Carvajal más o menos en buenas condiciones, con Nacho también por ahí, con la aportación de Miguel Gutiérrez, que yo creo que es el talento más rutilante que ahora mismo tenemos procedente del Castilla. Yo creo que por poco que podamos contar con mayor cantidad de jugadores, por poco que las lesiones nos respeten un poco más, por poco que el arbitraje, el saldo arbitral sea mínimamente más equilibrado, por poco que podamos contar con la mayor cantidad de jugadores de nuestra plantilla, y por poco que los jugadores, más jugadores en ataque se sumen a la aportación de Benzema, por poco que se cumpla todo eso, yo creo que tenemos un equipo que puede competir y que creo sinceramente que es en conjunto mejor que Barça y Atlético de Madrid, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso. Evidentemente también me puede el corazón, pero así es como lo veo, ¿no? Y por mi parte, poco más. Simplemente despedirme de vosotros, animaros a que os suscribáis al canal, que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y como siempre os digo, madridistas, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.